a todos. Es para mí sinceramente un placer recordar a uno de mis mejores maestros en la Universidad de San Marcos, don José Alvarado Sánchez, poeta, y precisamente por poeta creo que vamos a iniciar esta breve ponencia mía como una reunión de poetas. Es de noche y la garúa parece un telegrama melancólico que no se decide a llegar a su destino. Es noche de duendes en San Isidro. Unos salen de vetustas y escondidas casas y otros saltarines bajan de frondosos árboles y de los lentos tranvías y miran a un lado y sonríen al silencio y contemplan satisfechos y tranquilos que la señora Vigilia con su bastón angustia se ha escondido detrás de un forté mal estacionado allá en una esquina del olvido. La pobre, sin intervenir, reprimirá una y muchas veces su deseo de descansar y soñar, porque la señora Vigilia vigila, pero no interesa. Es noche de duendes en San Isidro. Los ha convocado la frágil Isahara por encargo bondadoso del gran cazador de figuras, José María Egure. La reunión será a las 10 en el olivar y bajo la gigantesca copa de un árbol centenario. El viento silba anunciando que va a salir la Madaluna. Alguien advierte que cada sombra encierra un misterio que solo descubrimos en los dulces vericuetos del sueño. Los duendes son muchos y conversan de sus hazañas. Uno dice: yo conocí al rey dorado de las cítaras, aquel que tenía una preciosa barba de azucenas y hechizó la ceguera del Virgo. Su compañero de abrigo y sombrero gris le dice: yo navego por gaviotas que sucumben a miles y por islas de vidrio que se apartan a nada. Estos ecos maravillosos se quedan en nuestras manos como dos manzanas rojas depositadas en la memoria y siguen su camino sin naufragio de esquinas el inefable Enrique Peña, Barrenechea y el díscolo Martín Adán, que son los que han dicho estos trozos de versos. Es noche de duendes en San Isidro. Las mariposas azules vuelan entre la niña y la flor y pasa Carlos Ovento de Amat. Allá viene con el corazón alerta para escuchar nuevas voces Enrique Bustamante y Vallivian, y atrás, envuelto en melodías, huraño y solidario con su gato verde, se aproxima Alfonso de Silva. Luego de un espacio sin presencia, se ovilla el desvaído y tierno Luis Valle Goicoechea, y primaverando el camino de la noche con pasos tenues se ubican Alice Helguera, La Blaña y Elena Aramburu Legaros, que viene leyendo su Kempis. Aquí, severo, proveniente de una ínsula extraña y andando el tiempo, Emilia Rodolfo España, y cerrando el singular desfile de los maravillosos duendes, el gran cazador de figuras, el poeta José María Egure y un joven conversa. Este joven acaba de estrenar su seudónimo, el poeta Vicente Azar. Vienen de una sesión musical en el gabinete de audiciones de Isahara. La pequeñita Isabel Jaramillo conversan, discuten, aunque están de acuerdo tácitamente. Dice el joven Vicente Azar, poeta: siento ahora ciertas resonancias físicas, casi ubicables, casi geográficas, de la música de Debussy. Egure responde: Debussy colorea los colores y pone un pensamiento armónico en cada frase musical, y su mayor belleza se revela en los movimientos de infinitos espacios. Sí, decimos ahora, la música es explícitamente la sucesión, no les da a sustraerse a la norma, pero el tiempo es un derivado del espacio,
y este no tiene medida. Vicente Azar declara con fervor: yo siento devoción, maestro Eguren, por George e Ira Gershwin y su maravillosa Rapsodia en Azul, y he visto que existen parentescos profundos en la ruta de misteriosos números armónicos y los bloques sonoros que comunican melodías a mis territorios absortos y misteriosos. Y así, dice Vicente Azar, entreví a la poesía nacida como una voz en el país de los sueños. Cierro comillas, digo, la noche silenciosamente va detrás de los poetas, recogiendo emocionadas sus palabras, como nosotros, ahora y para siempre. Es noche de duendes en San Isidro. Vicente Azar es el seudónimo literario que ha escogido el poeta José Alvarado Sánchez, a quien le rendimos homenaje en este centenario, primer centenario de su vida, por su fina y magistral creación poética, por su fecundo magisterio universitario y por su brillante carrera diplomática al servicio del Perú. Veamos algunas circunstancias biográficas para valorar en toda su dimensión su alta trayectoria intelectual y humana. Nace en Lima en enero de 1913. Sus padres, Carlos Alvarado y Josefina Sánchez. Estudia en el Colegio de la Inmaculada, regentado académicamente por los jesuitas, y tuvo como condiscípulos y amigos desde el primer año de primaria a Augusto Tamayo Vargas y a Alberto Tauro. Su espíritu agudo y crítico de Vicente Azar, expresado con rápidas e ingeniosas frases al calor del diálogo, le valió el ser motejado como volteriano en este colegio tradicional de un catolicismo militante. Me contaba el poeta Alvarado Sánchez en una entrevista que yo le hiciera que el Colegio de la Inmaculada ofrecía a sus alumnos una esmerada educación en humanidades e idiomas, pero se cuidaba mucho de no despertar sentimientos que fueran más allá de la información histórica inocua. Con este mediatizado criterio, circulaba para los alumnos una expurgada antología de los comentarios reales de Inca Garcilaso. Esta suspecta posición de ocultar por omisión los problemas de la realidad social se quebró en pedazos para el joven José Alvarado Sánchez cuando ingresa a la Universidad de San Marcos. Ingresa José Alvarado Sánchez a lo que se llamó el Colegio Universitario, institución abierta a todas las ideas y que estuvo dirigido por el doctor Raúl Porras Barrenechea. Se vivía 1930. Realmente San Marcos tuvo un año, una auténtica reforma universitaria del 30 al 31, implementada con acertado criterio renovador y rigor académico por el eminente pedagogo José Antonio Encinas, rector de San Marcos. Precisamente por indicación del doctor Porras, el joven alumno José Alvarado Sánchez habló en representación de sus condiscípulos de todo el colegio universitario y que venían de todas partes del país. Al inaugurar las clases y ante el rector Encinas, la proyección cultural, la amistad, fue un año fructífero en los estudios. Ahí conoció José Alvarado Sánchez y trabó amistad con Felipe Alarco, José María Arguedas, Carlos Cueto Fernandini, Manuel Moreno Jimeno y Estuardo Núñez. Fatalmente, como muchas veces ocurre en este país, esta singular y democrática etapa universitaria fue brutalmente cancelada por el receso de San Marcos y la deportación de su rector y por el incalificable, como ya lo sabemos una vez más, dictador de turno. José Alvarado Sánchez se gradúa de bachiller el 18 de junio de 1937 con la tesis
acento de Garcilaso de la Vega en El amor y la muerte. Y de doctor en literatura el 18 de septiembre del mismo año con la tesis Notas para una imagen de Garcilaso de la Vega. Las dos tesis fueron presentadas y aprobadas con altos calificativos en la Facultad de Letras de la Universidad de Tucumán. Es interesante anotar en una aproximación crítica que las tesis planteaban una revalorización del poeta de Toledo, que adoptó al molde del castellano el itálico modo de versar los sonetos en forma insuperable, y que además creó la silva, Garcilaso de la Vega, aquella estrofa de sutil y delicada música al combinar los versos heptasílabos y los endecasílabos. Garcilaso es el poeta lírico del amor por antonomasia de la poesía castellana. Las dos tesis de Alvarado Sánchez fueron tempestivas, es decir, nacieron al requerimiento de su época. Si la generación del 27 española había revalorizado al poeta culterano Luis de Góngora y Argote, los poetas de la generación del 36 peruano e hispanoamericano estudiaron a su vez con ahínco y fervor al poeta humanista Garcilaso de la Vega. El representante peruano de esta línea revalorativa de Garcilaso de la Vega fue el poeta José Alvarado Sánchez. Además, había un motivo personal de identificación con el poeta que narra los amores de Salicio y Galatea en sus bellas épocas. El poeta Alvarado Sánchez, en esos momentos de sus tesis, había descubierto el amor y la mujer amada. En agosto de 1936 aparece la revista Palabra y la presenta José Alvarado Sánchez, José María Argueta, Emilio Chávez, Augusto Tamayo Vargas y Alberto Tauro. Dada mi cantidad de años, tuve la suerte de conocerlos a todos ellos. Es evidente que la revista Palabra, que llevaba el subtítulo En defensa de la cultura, nacía como una promesa de conservar y acrecentar la luz espiritual ante la invasión y dominio de las sombras crecidas bajo el nefasto manto de la dictadura de turno otra vez más. Además, la revista nucleó a lo que hoy llamamos en la historia de nuestra literatura la generación del 36. La revista Palabra tuvo franca acogida y suficiente difusión. La colección completa de sus ejemplares, obra en la Biblioteca Nacional, lleva, lo digo como dato curioso, el sello de la librería Cultura, que estaba situada en la calle Negreiros 519. Ahora bien, en el primer número, ornada su portada con la reproducción de un óleo de Camilo Blas, aparece un artículo de Alvarado Sánchez con el título combativo de Clausura de la Torre de Marfil, en el cual, a partir de un novedoso análisis del poemario La realidad y el deseo de Luis Cernuda, el autor postula un hondo rechazo a la poesía enclaustrada, lánguida, sin sangre vivida en esas venas moribundas. Estimo importante y necesario reproducir la primera profesión de fe poética de Alvarado Sánchez. Él, ayer y ahora, nos dice, comillas, y nos preguntamos, ¿dónde reside aquí la maravillosa alianza de la poesía y la vida? Es un nexo sin número ni fórmula, hecho de material translúcido que al corazón no osa mirar fijamente. A su sombra circulan los conjuros, las palabras sagradas, las tiernas estaciones del recuerdo, los signos de la ausencia, del delirio. Surge el inesperado acto ritual de la poesía, una invisible, inevitable ligadura con la tierra firme, cierro comillas. El 18 de agosto de 1936, que cae abatido por las balas irresponsables del odio, el poeta Federico García Lorca en su propia tierra natal, Granada. La noticia conmovió al mundo intelectual. En nuestro país, el régimen de entonces no ocultaba sus simpatías al fascismo español.
encarnado en el general Franco y su alzamiento contra el gobierno republicano, y por lo mismo reprimía o acallaba toda voz de apoyo y fraternidad al pueblo español. A nivel de política interna se había convocado elecciones generales para presidente de la República y parlamentarios a realizarse el día 11 de octubre de 1936. Por esta razón se vivían lo que se llamó en ese momento las vacaciones democráticas. El Grupo Palabra, a través de su revista, decide hacerle un homenaje al poeta García Lorca, el inmortal autor del Romancero Gitano. Como cuenta con trazos fuertes el poeta José Alvarado Sánchez, antes de salir a luz, ya el homenaje a Lorca en esta revista que todos debiéramos tener en nuestra casa. Ya había concitado los desdenes, los rechazos en la esfera del poder. Seguramente por mandato superior, el entonces director de gobierno, señor Carlos Gamarra, hijo del ilustre escritor El Tunante, se opuso a dicha publicación. Hay que decir, una oposición débil, ya que conocía personalmente a todos los que editaban la revista. Se llegó a una transacción. Se evitaría todo desborde de títulos y textos sensacionalistas y se publicarían los textos tal cual fueron concebidos para que los lectores lo evaluasen por sí mismos. El homenaje a Lorca salió en el número 2 de Palabra en el mes de octubre de 1936. Ocupaba páginas íntegras con las poesías de Emilio Champio, prosas alusivas de José María Arguedas, Augusto Tamayo Vargas, Alberto Tauro y nuestro autor. Digo, el breve texto en prosa poética de Alvarado Sánchez fue sin duda el más vibrante en la denuncia y el más dolorido en el sentimiento. No me resisto a su encanto verbal y a su mensaje, y atravesando el tiempo lo transcribo íntegramente. Dice Alvarado Sánchez, comillas: cuando en Granada amanecía como en un romance, obligóse a la muerte a buscar a Federico García Lorca, sin que su abrazo estuviera suficientemente tibio y sin que su beso fuera ya lo necesariamente intenso. Este encuentro, mejor, ¿por qué no decirlo? Esta cita debió tener toda la oscura pompa, todo el gemido, todo el misterioso y doliente ritual de los muertos que Federico supo como nadie evocar y cantar. No ha sido así. Y es por eso quizás que su ausencia se nos antoja provisoria y pensamos que como un Santiago poético ha de volver a cabalgar en las nuevas batallas, ya de volver a animar sus huestes del sueño, de la vida, de la canción, e imaginamos que como un nuevo Orfeo lúcido y juvenil retornará a las sombras cualquier día futuro, cuando una nueva primavera haga revivir en gloria natural los despojos de su vida gitana, e inspirará entonces sus más tenues versos, amará a las mujeres granadinas, avanzará en el dorado resplandor del crepúsculo andaluz y vivirá fugaz y ardientemente la vida de su ciudad terrestre entristecida. La sangre y el sueño que ornamentaron sus estrofas han designado para siempre su ausencia. La condecoración de sangre final que ha acreditado a Federico García Lorca en tan majestuoso y último silencio será un oprobio eterno para los que no supieron respetar su inmensa, su sagrada voz, por la que se expresaron en un fulgor primero el goce y el misterio de la poesía y de la vida. Cierro comillas. Este hermoso poema en prosa, junto con los otros textos no menos importantes, conformaron, reitero, las páginas de la revista Palabra. Hoy, una página famosa, ya que fue el primer homenaje que se le rindió a Federico García Lorca en Latinoamérica, como lo hace constar el historiador literario Arturo Arroyo en la recopilación editada de las obras completas del autor del Romancero Gitano. El día 24 de septiembre de 1942 sale a luz el único poemario hasta ahora de José Alvarado Sánchez. Usó para rubricarlo su seudónimo literario Vicente Azar.
El poemario lleva el título Arte de Olvidar y aparece bajo el sello editorial Ediciones Palabra, siendo impreso en esa memorable compañía de impresiones y publicidad del poeta Enrique Bustamante Vendiano, y presentando en su página liminar un apunte a lápiz del autor don Carlos Quispe Sacín. Que lo tenemos aquí. El epígrafe pertenece al libro El Cortesano de Baltasar Castiglioni y que en su frase final invoca a cantar, como dijo Temístocles, un arte que olvidar enseñase. Esto se intenta y cumple en 5 poemas un poco extensos, cuyos nombres son Poema al Ángel de Vicente Azar, El Tiempo, Himnia, Arte Poética y Nueva Canción de Otoño. El propio José Alvarado Sánchez nos da un derrotero para iniciar el camino cuando nos comunica: yo leí muy joven a Platón, en especial su evocador diálogo, El Banquete. A un nivel determinado de experiencia intelectual se es platónico o aristotélico. Vicente Azar, hasta por elección onomástica, es platónico, ya que el azar jamás fue sustancia ontológica aceptable para Aristóteles. El Banquete, como sabemos, es el diálogo sobre el amor. Se describe su origen, se le elogia, se le complica, hasta que al final interviene Sócrates. ¿Acaso no es una mujer llamada Diótima la que le enseña a Sócrates a razonar sobre el amor? ¿Y no es acaso Eros el que ama y Afrodita la amada? Eros es hijo de Poros, el señor de la abundancia, y de Peña, la señora pobreza. Por eso ofrece siempre el amor, diamantes y lágrimas. Además, es Diótima asimismo la que enseña a Sócrates a precisar que la palabra poesía tiene numerosas acepciones y que expresa en general la causa que hace que una cosa, sea la que quiere, pase del no ser al ser. Y esto lo sabe Alvarado Sánchez. Vale decir, la poesía es la fundación del ser. Esto lo va a repetir Martin Heidegger en el siglo XX. Estimo y intuyo que como estos dos elementos, amor y poesía, inicia Vicente Azar su periplo entre los versos. Acerquémonos con emoción y regocijo a su universo poético. El primer texto del libro Arte de Olvidar de José Alvarado Sánchez lleva por título, reitero, Poema al Ángel de Vicente Azar. Entrega y conserva una dedicatoria de homenaje a Jorge Luis Borges. Seguramente uno de los primeros en conocer a Borges fue nuestro poeta homenajeado esta noche. El espíritu lúcido y crítico de José Alvarado Sánchez le permitió, en forma temprana, descubrir y aquilatar los valores literarios desde argentino, ya universal ahora. Pareciera que este hermoso poema al ángel respondiera a la pregunta que trasciende su circunstancia anecdótica al ser incorporada como un verso del libro titulado Terrabandía de Tomás Estrella. La pregunta es: ¿quién es aquel que está a nuestro lado? En traducción libre. Digo, ¿pero quién es aquel que está a nuestro lado? La respuesta es propia y única para cada ser humano. Para José Alvarado Sánchez es un ángel. Aquí hay que señalar en el texto del poema con precisión hasta 3 núcleos existenciales diferenciados, uno real y 2 literarios. Disculpen, esta clasificación solo responde a mi manía didáctica de profesor. El núcleo real obviamente responde al nombre de José Alvarado Sánchez y los 2 literarios, uno a Vicente Azar y el otro al ángel. Considero importante indicar que este fenómeno se explica por la psicoliteratura. Se podía afirmar que esta interiorización tan profunda en la poesía peruana solo tiene un par en el poema Aloysius Sácar de Martín Adán, y en la poesía española, en algunos textos, no en todos, del libro sobre los ángeles de Rafael Alberti.
Vicente Azar define a su ángel en las primeras estrofas así: reflejado en la linfa más pura, penetrando en las flores como un extraño clima, ángel de perdición entre la tempestad, dulce ángel de sonrisas entre el canto y la súplica, habitante del sueño, vela desde la infancia su ancho mirar celeste, y así conquista la vigilia dura, y si el misterio se nos vela, está su huella para siempre en una levedad de materia, algo inmóvil, de extraña persistencia, impasible y doliente, a la que rodearemos como un perico indecisa, en la que los pífaros jugan junto a las rosas duermen, y el alma vela sobre toda cosa, al sostener su resistencia eterna. Recinto sacro, siempre en pie, invisible, violenta rosa, hecha de desesperadas sombras. Este maravilloso ángel no solo frecuenta los últimos e iluminados caminos del alma del poeta, sino que su pasión desciende por las calles y por todo el crepúsculo y melancoliza a esta ciudad de Lima, y ofrece su amistad que crece como el mar frente a la mano extendida, y su amor que se hace como flor frente a la boca que besa, y más aún su forma vuélvese proteica y ubicua, abarcando el ansia de la búsqueda y el hallazgo inesperado. Pongamos un telón celeste. Cada día hay una hora del ángel, una hora para que medite sobre su ser y su sombra en la profundidad del silencio. Esta hora sagrada del ángel hasta religión la respeta. Además, y desde siempre, el ángel es dador de favores y alegrías. Así nos dice el poeta Alvarado Sánchez: ángel desde la infancia, alargador de las tardes del jueves, alcanzador de mariposas y de frutos. Digo en este singular poema, las estrofas centrales plantean la más importante relación entre el yo del poeta y su eterno acompañante, el ángel. Esta relación se establece en varias circunstancias, algunas extrañas, otras cotidianas, y utilizando según mi intuición la pregunta: ¿qué hacías tú, ángel, cuando yo hacía? Observamos en ello un paralelismo existencial que rescata los vaivenes propios de la mudanza de la vida. El ángel está ahí, estuvo siempre, mirando, alcanzando, amando, es único, indivisible, inmutable y profundo. Da consistencia de ser con su presencia al poeta. Es el yo subterráneo que acompaña al yo poético. Este poema, en suma, es la revelación de una identidad, de una heteronimia, el descubrimiento de un recinto sacro, siempre en pie, invisible, violenta rosa, hecha de desesperadas sombras. Veamos solamente, por razones del tiempo, el segundo texto solamente. El segundo texto se titula El tiempo. Este poema es una elegía al novelista francés Marcel Proust y a su obra En busca del tiempo perdido. Los personajes, ambiente y situaciones de esta famosa novela Río vuelven a vivir por la magia de la palabra poética. Una presencia de la nostalgia y el recuerdo literario y vital. Luis Alberto Sánchez, en su panorámico libro en la literatura peruana, sostiene que Vicente Azar en sus versos va buscando no el tiempo perdido, sino el tempo del tiempo perdido. Es verdad. Este poema es una meditada reflexión en imágenes sobre el tiempo y a partir de una sustancia, el pasado perdido. Dice el poeta, comillas, es el tiempo. Nada en verdad puede salvarse. Sí, el tiempo lo consume todo y es inexorable. Pero la elección prustiana consiste en afirmar, ilusionado, aquello que fue, solo puede ser rescatado por la palabra que se detiene a evocar instante por instante los sucesos de la vida que nos tocó vivir. Reto esencial e inevitable del hombre y su destino. Por ello digo con el poeta Alvarado Sánchez: espera, lento, quieto, Marcel,
a que aparezca tu esperanza, tendida frente a los crepúsculos del tiempo. Alguna cosa personal. José Alvarado Sánchez fue un extraordinario profesor. Había un grupo por los años 60, un grupo de chicas, todas hermosas e inteligentes, que antes de ingresar al aula para escuchar a don José Alvarado Sánchez, conversaban en los patios y eran increíblemente una especie de fulgor para los que querían escribir poesía y que después lo hicieron. Ahí estaban estas chicas hermosas, inteligentes, que llegaban a la clase y don José las esperaba contento, feliz, porque sus palabras no solamente eran escuchadas, sino sentidas, porque cada una de ellas tenía a un poeta a su lado, así como Alvarado Sánchez tuvo a su ángel. Unas, ahora que han pasado los años, están en el extranjero, otras en la provincia y otras en Lima, acompañando a estos poetas que las miraban ingresar a la clase más importante de literatura para ellas, que era la clase de don José Alvarado Sánchez. Otra cosa más. Yo visité a don José, conversé con él. No siempre uno dice, y no tiene por qué hacerlo sino en determinadas circunstancias, quién es el padre de uno. Pero don José sabía que mi padre era Juan Luis Velázquez, que precisamente en el año 1936 mi padre vino de París y se instaló en una casa en Magdalena del Mar y era visitado por Quispe Sacín, por Emilio Adolfo Westphalen, por Moreno Jimeno y por José Alvarado Sánchez. Ahí estuvo mi padre, en esa casa de Magdalena, con Igor, que era un niño, y con Sonia. No, Sonia no había nacido todavía, para ser viuda, con Igor. Muchas veces se confunde. Yo he sido y soy profesor, y estábamos con don Manuel Moreno Jimeno viendo la tesis de uno que se graduaba en una universidad. Manuel Moreno Jimeno me dice, pero ¿cómo no te va a conocer si yo te he cargado del niño? Y se refería a Igor. No quise quitarle esa sensación, digamos así, de cercanía a mi persona. Y por supuesto me hubiera sentido muy orgulloso que un poeta me cargue de niño. Con estas palabras rindo mi homenaje a este gran poeta José Alvarado Sánchez y me sumo a las palabras de mi antecesor diciendo, espero que se publique su obra completa porque necesitamos más poesía en estos años. Muchas gracias.